Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, seguimos compartiendo este espacio para seguir avanzando en esto de sanar la mente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, seguimos de alguna manera a través de la información, preparando la mente consciente para que esa parte más profunda, es decir, esa parte inconsciente, pueda ir liberando poco a poco las ataduras de las historias que, bueno, nos vamos contando. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la idea? La idea es aprender a ver nuestra historia desde dentro. Generalmente definimos todo desde lo que vemos afuera, o sea, desde lo que vemos hacia afuera, cuando en realidad hay que resolverlo hacia adentro, ¿sí? Para ello nos tendremos que hacer la pregunta, ¿qué sentido tuvo en su momento el proyecto Ego? Porque tenemos que saber que, bueno, que el ego fue un proyecto generado por civilizaciones superiores y que en un punto, bueno, hasta ahora hemos sido sujetos experimentales. El proyecto Ego tuvo como inicio contribuir al conocimiento del ser y del amor, ¿sí? Ocurre que, bueno, que en este tiempo es precisamente el tiempo de ver todo en unidad, no desde la dualidad, y de darnos cuenta que tenemos que ver este conocimiento del ser y este conocimiento del amor desde el científico y desde el sujeto de experimentación. Esto nos va a llevar de alguna manera a darnos cuenta que, bueno, que somos parte de esa mente divina y que nada se escapa del ser. El tema es que, bueno, que este proyecto Ego en un punto fue transgiversado y, bueno, y algo que era tan sencillo en su primer momento de experimentar la dualidad y volver al estado de unidad, bueno, se transgiversó. Hoy estamos acá y es tiempo de volver a casa, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mirando hacia adentro, conectando con lo esencial y con el misterio que en realidad somos. Para ello tenemos que comprender que si bien tenemos un cuerpo físico que, bueno, que bastante por ahí nos distrae y nos hace sentir bien, hay veces no tan bien, tendemos a ignorar a los otros cuerpos, ¿sí? Que son fundamentales, que también poseemos. Estamos conectados a través de hilos energéticos a 4 cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo mental, el emocional y el etérico, ¿sí? Que poco a poco nos van a ir conduciendo hacia la activación de los cuerpos superiores. Pero bueno, primero vamos a tratar de comprender los cuerpos inferiores, ¿sí? Porque a medida que se van conectando, nosotros también vamos conectando con la esencia que, bueno, que está en nuestro interior, ¿sí? Por eso es que se habla en realidad de ese viaje hacia el interior y es el que tenemos que recorrer para ello a través de todos nuestros cuerpos e ir rescatando la información que queda de alguna manera anclada en cada uno de los cuerpos, ¿sí? Para comenzar tenemos que darnos cuenta que el cuerpo físico en realidad es el templo del espíritu, es la entrada del espíritu, ¿sí? En nuestras células está grabada toda nuestra experiencia, está grabada la memoria, no solamente en las células, sino también en, bueno, en lo que componen los órganos, ¿sí? Los tejidos, y tenemos que darnos cuenta que cuando el cuerpo está descansado, está relajado, con una postura adecuada, hace que circule la energía y que de esa manera todas las corazas se vayan aflojando y que comencemos de esa manera a conectar con el cuerpo mental. A su vez, si no trabajamos en nuestra mente empieza a ir a un viaje entre el pasado y el futuro. Y es ahí donde bueno, se desata el cuerpo emocional, porque, bueno, es el que toma el mando, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta que cuando vamos al pasado o cuando vamos al futuro, lo único que estamos trayendo del pasado son viejos resentimientos, culpas, problemas emocionales no resueltos. Del futuro que traemos, la angustia, porque no sabemos lo que viene. Por lo tanto, esto es un
pasaje que no tiene fin y que por lo tanto, bueno, comprender cómo de alguna manera interactúa nuestra mente con el resto de los cuerpos es muy importante, ¿sí? Entonces, cuando logramos comprender el manejo de nuestros cuerpos, recién ahí podemos pasar a la dimensión espiritual, al cuerpo espiritual, porque recién ahí es donde comenzamos a conectar con el amor al sí mismo, ¿sí? Que es el gran paso que todos iremos dando de ahora en más y que en realidad es ir corriendo la paja del trigo, es decir, comenzar a darnos cuenta de lo que es real, de lo que no lo era, ¿sí? Esto sería el proceso que se suele llamar como el despertar, ¿sí? Es decir, observar nuestros miedos más profundos y resignificarlos desde el amor. Ese camino del despertar es en realidad el camino donde vas aprendiendo a amar realmente, ¿sí? Y para recorrer este camino es indispensable ser capaces de comenzar a hacer distinciones para poder cambiar la percepción, ¿sí? Es decir, empezar a encontrar el verdadero valor. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, si una situación me genera daño, si un recuerdo me genera miedo, enojo, la verdad que exigirme sentir algo distinto es engañarme, ¿sí? Muy por el contrario, posiblemente me sienta peor, ¿sí? El cambio se produce cuando logro sacar el aprendizaje de esa situación. Ahí es donde cambia totalmente la disposición que voy a tener con respecto a esa circunstancia o esa persona, ¿sí? Y ahí es donde me voy a comenzar a relacionar de otra forma con lo que experimenté, ¿sí? En lugar de miedo o enojo, comenzaré a sentir, por ejemplo, calma, ¿sí? Comenzaré a sentir comprensión y de esa forma voy recogiendo cada recuerdo y lo voy, ¿sí? Transmutando a la energía del amor, ¿sí? Es decir, es llevar luz a esa oscuridad, ¿sí? Voy eliminando esa información pesada de mis células y de mis órganos. Paso de la dualidad a la unidad, ¿sí? Cuando trasciendo ese miedo es ahí donde se produce la alquimia. Y ahí la pregunta sería, ¿qué es la alquimia? Bueno, la alquimia es la creatividad, es la calma, es la alegría, ¿sí? Esa energía del estado de unicidad que muchas veces hemos podido percibir, a lo mejor en pequeñas cuotas, pero ya muchas de las personas lo están experimentando. Es acá donde la persona, ¿sí? Pasa del guerrero al mago y por último al alquimista, ¿sí? El guerrero en realidad es la persona que decide un día dejar de huir de sus propias sombras, ¿sí? Deja de enfrentarse a ellas, deja de ponerse en situación de sumisión ante sus propios miedos o en situación de víctima, ¿sí? El guerrero es pacífico, no es agresivo, ¿sí? El guerrero es el que construye el carácter, construye su presencia, ¿sí? Ese no me muevo ante mis miedos, ¿sí? Entonces, cuando el guerrero es capaz de mantener esa presencia ante aquello que le provoca miedo, que le provoca enojo, es donde cambia todo aquello que teóricamente teme. Es ahí cuando sus demonios, sus monstruos, ¿sí? Dejan de ser monstruos o demonios, porque el guerrero se mantiene firme ante ellos y no lucha ni huye, simplemente observa, ¿sí? Es ahí donde cambia la percepción sobre eso que considerábamos el monstruo, que considerábamos, bueno, nuestros dragones internos, ¿sí? Y donde se da lugar a que salga el niño o la niña. Todos, sepamos o no, cargamos con traumas y dolores de infancia, porque antes de encarnar, ¿sí? Estábamos en la fuente. Por lo tanto, conocimos el amor incondicional, y más allá del amor o no que nos hayan dado nuestros padres o nuestro entorno más cercano, no hay amor que se compare con el amor de la fuente. Por lo tanto, todos acarreamos heridas emocionales. En primer lugar, las dos heridas
que a través de la astrología se conoce como la herida de Quirón, que es esa primera herida espiritual de salir de la fuente, y la segunda gran herida, que es la que produce el destete con mamá, ¿sí? Entonces la primera herida psicológica se llama, la otra es la primera herida espiritual. Así que partiendo de esa base, todos traemos esas heridas, que en un momento determinado es muy loable comenzar a investigar, ¿sí? Cuando el niño sale, que es en realidad quien ha creado esos monstruos para defenderse, es abrazado por el mago, ¿sí? Que es ahí en donde, entre ese abrazo del niño y del mago se produce la magia que da lugar al alquimista, ¿sí? Y es ahí donde aparece la persona adulta comenzando a hacer el proceso de alquimia y de transformación en todos los ámbitos de su vida, ¿sí? Acá tenemos que tener en cuenta que el abrazo que realiza el mago es la apertura a nuestra energía femenina, ¿sí? A ese hemisferio derecho, ¿sí? Esa apertura a la intuición que va de la mano y que produce la alquimia en nuestros estados y en nuestros procesos, pero que esta energía no aparece si el guerrero, ¿sí? No abre el camino. Justamente el guerrero es la energía masculina, es nuestro hemisferio izquierdo. En todo este proceso, que es arquetípico, también se utilizan muchas figuras arquetípicas. En mi infancia, por ejemplo, siempre me llamó la atención un cuento que me contaba mi bisabuela y que ya en ese momento, siendo muy pequeña, 6-7 años, me quedaba como pensando. Era el cuento de la Cenicienta, y que ella nos lo contaba en un proceso de 3 bailes con el príncipe hasta poder conseguir el amor ese verdadero, el amor del príncipe y de los cuentos. Y en ese proceso de los bailes, mi yaya, que así le decía, nos contaba el proceso que ella iba cambiando a la princesa por 3 colores de vestido, que en realidad son los rayos, ¿sí? Los arcángeles, un vestido azul, un vestido coral y un vestido, el último, blanco dorado. ¿Y qué serían estos? Los rayos de la sabiduría, el rayo del amor, la sabiduría el azul, el amor es el coral, y por último el rayo blanco dorado, que es la pureza, ¿sí? Si nos damos cuenta, toda la información está dentro nuestro, solamente tenemos que ir recordando, sea a través de figuras arquetípicas o a través de nuestras propias vivencias. Como dije en principio, toda la memoria está en nuestras células, ¿sí? Todo está codificado en nuestro ADN. Este es el momento en que se va a encender nuestro ADN, los cromosomas están a punto de recibir las grandes oleadas solares y están en ese proceso de activación. Por lo tanto, ir acompañando estos procesos a través de cuentos, de arquetipos, de comprender, en comprender el mensaje de nuestro cuerpo físico y de todos nuestros cuerpos es fundamental. Y por sobre todas las cosas, comprender que hay un factor fundamental. Ese factor es el lenguaje, ¿sí? El lenguaje afecta directamente a lo que percibimos, ¿sí? Y para ir finalizando, espero que te haya sido útil esta información, y te dejo con la siguiente pregunta: ¿cómo o desde dónde te estás comunicando? Gracias.